¿Seguimos, Chino? Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás, compañera? Y Chino acá Sí. conmigo. Buenas noches, Ah, Bárbara. Un gusto escucharte. ¿cómo te va, Chino? ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia. Bueno, gracias. Bueno, ya un poquito charlamos, te expliqué. Solidariamente la compañera es abogada laboral. eh, y la invitamos para que nos comente un poco sus puntos de vista, digamos que nos explique un cachito, Bárbara, los puntos que ya nos venís explicando en otras instancias sobre los aspectos más gruesos de la reforma laboral, ¿no es cierto? Eh, ¿Vos qué destacarías como las cosas más importantes? Sé que está el tema de las indemnizaciones por despido, bueno, las jornadas de 12 horas, el banco de horas, etcétera. Un paquete madre, digamos, de lo cual se desprende un montón de cosas y los comentarios políticos al respecto. Lo que quieras explayarte, dale nomás. Bueno, muchas gracias. Primero, a mí me gustaría decir, enmarcarlo esta ley, digamos, ¿no? Sí, Que no solamente afecta a la Argentina, sino que es una ofensiva de capital contra el trabajo a nivel mundial, sí, donde se pretenden volver las relaciones laborales del siglo XIX usando tecnología del siglo XXI, como dice Carlos Scholdi, un amigo. Acá hay un acuerdo muy grande de todas las patronales, chiquitas, medianas, grandes, de todo el arco opositor al gobierno, e intentan usar el resultado electoral sí, para, en las sesiones extraordinarias de 10 al 31 o durante enero, sancionar la triada, ¿no? Que es la ley laboral, la impositiva y la de jubilaciones. sí, Por otro lado, el proyecto público, el que está dando vueltas, el que se conoce de la bancada libertaria, que tiene la firma de Esper, no es el proyecto que el gobierno va a intentar aprobar. Ese proyecto no se conoce, no es público. Parece que está guardado no bajo 7, sino 28 llaves. Y a la vez hay que tener muy en cuenta que es una derivación del DNU 7023. Ese DNU que fue redactado por el estudio de abogados más grande, Bruyot Funes de Rioja, sí. que es el actual presidente de la OIE y de la COPAL, eh, fue efectivamente declarado inconstitucional, ¿sí? Por la Cámara Laboral. Después vino la ley Bases, que también fue recogió parte de la reforma del 7023 y sanciona, entre otras cosas, importantísimo, deja fuera, deroga todo el sistema de indemnizaciones por el trabajo no registrado o parcialmente registrado, sancionado por la ley 24013, que es una ley del menemismo. Así que imagínense, nos hacen Sí, retroceder bastante más atrás. sí, sí. Básicamente es una invitación a clandestinizar las relaciones laborales, porque no hay ninguna sanción. Hay que tener en cuenta que también la ley Bases lo que hizo fue un blanqueo que obviamente el resultado fue un fracaso en términos de los objetivos que se dicen públicamente, pero que en realidad no, digamos, ¿no? Solamente se registraron 17.000 contratos. Pero lo que efectivamente pasó fue que en el sector privado aumentó el trabajo no registrado, pasó del 39 al 40,5. O sea, lo que hizo fue clandestinizar, digamos. Creció A el la vez hay que trabajo tener no en cuenta que el registrado. gobierno creció del 39 al 40,5. Mira, Eso fue lo que sucedió. Que más allá de lo que dice el gobierno, el objetivo que se buscaba era ese. Digo, hay que tener en cuenta también que este gobierno se jacta de que bajo su gestión los autónomos pasaron de 1 millón a 2,5 millones. Eso es lo que hay. Otro cambio muy importante para mí es el cambio que hay en la limitación de la actualización de los créditos laborales. Hoy se está aplicando la tasa de IPC más 3, que es la impuesta por el DNU 7023, aunque haya sido declarado inconstitucional. Todas las salas del derecho laboral en capital, que son las segundas instancias, no están dando otra cosa que IPC más 3. ¿Eso qué implica? Implica un nuevo incentivo para que las empresas incumplan, porque en vez de pagar, invierten ese dinero y dentro de 5 o 6 años les va a sobrar para pagar la sentencia.
¿sí? La empresa con esta tasa lo que hace es financiarse con el crédito del trabajador, porque paga la tasa más barata del mercado, que es un 3%. Sí. Hay que tener en cuenta que en los 90, para ver la envergadura del despojo, cuando no había inflación, ¿sí? Cuando no había inflación, las tasas eran entre el 12 y el 15. Sí. En este sentido, la tasa del 3% no licúa el crédito, porque si uno mezcla banana y leche, obtiene un licuado con más o menos la misma proporción de los elementos. Esta tasa directamente pulveriza, lo reduce drásticamente. En relación al proyecto en sí, está, como bien vos decías, el banco de horas, que básicamente lo que dice es 48 horas semanales, pero el empleador dispone si un día trabajamos 12 y otro 4. ¿Eso qué implica? Claro, ellos ponen implica que se compensan las 12 con las 4, son 16, con lo cual vendría a ser 8 y 8. Pero ¿qué pasa? No pagan horas extras. No es casual la denominación, ¿no? Porque si uno pone algo en un banco, así sea unas moneditas, algún interés miserable te dan. Pero el banco de horas, por más que deposites 100 horas, no te dan ni un minuto ni un segundo más. Bárbara. Y a la vez... sí, entonces, decime. Efectivamente, lo del banco de horas lo dispone el empleador. No es que yo quiero tomarme tal hora, no. Es el empleador que me dice... No, de ninguna manera. Es el empleador el que dice, según las necesidades de la empresa, si vos trabajás 12 horas, 4 horas, 2 horas. Y tu tiempo libre queda a disposición de la empresa. Ni que hablar de la salud, ¿no? Ni que hablar. Pero eso lo dispone el empleador. ¿Sí? Digo, no es lo mismo si uno trabaja 12 horas y después descansa 4 y 4 y vuelve a trabajar 12 horas. No es lo mismo con la persona, no es lo mismo tampoco, no sé, si no quiero poner otro ejemplo, con un auto. No es lo mismo. Claro. Si lo usas 160 kilómetros por hora, por más que después lo uses a 20 kilómetros por hora, el desgaste es el desgaste, digamos. Ya se hizo, claro. ¿No? A la vez, lo que uno también tiene que tener en claro, que ese viejo esquema por el que se peleó tanto, de 8 y 8 y 8, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, no existe. Hay que tener en cuenta que la gente pierde 1, 2, 3 o 4 horas para trasladarse al lugar del trabajo. Entonces estás hablando de una jornada de más de 8 horas, siempre. Sí. Por otro lado, lo otro que trae como novedad es la fragmentación de las vacaciones, ¿sí? Que pueden ser otorgadas en fracciones de 7 días. O sea, si yo tengo 14 días, me la pueden fraccionar en 2. Si tengo 21, en 3. Siempre según las necesidades de la empresa. Hoy la notificación previa para el otorgamiento de las vacaciones es de 45 días. La reducen a 15. Con lo cual va a ser muy difícil, casi imposible programarlas, ¿no? Mucho más para aquellos que los que aún siguen saliendo de vacaciones salen a lugares económicos. Lo otro que también trae es una reversión de los 90 con el pago con vales, ¿sí? Los vales lo que tienen es que reducen el costo porque el empleador no paga las cargas sociales de los vales. Y a la vez licúan el poder adquisitivo del salario, porque uno no puede pagar con vales cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede en la realidad? En la realidad sucede que yo voy a ir a cambiar ese vale por dinero, me lo van a pagar menos, y mi salario va a valer menos. Seguramente que me los compren los empleadores que me van a volver a pagar con ese vale. Claro. La indemnización por despido. Esto es más difícil, digamos, ¿no? Tiene el modelo de WOCRA, que WOCRA tiene un aporte del empleador del 12% durante el primer año y del 8% durante el segundo año, que básicamente cuando se termina la obra el trabajador recibe esa plata. Esto no caminó básicamente porque a las empresas no les interesa, porque implica pagar algo, retirar la plata, no poder invertirla por un hecho que no necesariamente va a suceder, ¿sí? Y el otro, lo más relevante también, es la pauta de no aumentos salariales por paritarias. El objetivo es llevar la discusión a cada provincia, región, al ámbito más reducido que se pueda, mejor. Si se logra cercenar la discusión por empresa, es bingo, digamos, ¿no? Sí. Y lo que buscan en el fondo es retirar a los sindicatos de la discusión salarial
y que la ley de contrato sea un límite y licuar los convenios colectivos por actividad, ¿no? Haciendo prevalecer el convenio por empresa por encima del convenio por actividad. Esto lo que hace es cambiar la lógica de ciertos principios del derecho laboral, ¿no? Hay un principio que es el que el convenio es el orden de prelación. Yo puedo tener un convenio por actividad y el convenio por empresa se aplica si es mejor, si no, no se aplica, ¿sí? Sí, sí, sí. Esa es la lógica. El piso es la LST, el convenio por actividad y después el convenio por empresa, siempre y cuando sea mejor. Si no es mejor, no se puede aplicar, ¿sí? Y lo que buscan es negociar a la baja los convenios colectivos, que también se contradice con los principios del derecho laboral. Hay una cuestión de principios que no se puede negociar para abajo, no se puede disponer por abajo de lo ya logrado. ¿Eso es En constitucional? ese sentido, sí, eso es constitucional. En ese sentido, el proyecto ataca el principio elemental de la irrenunciabilidad de los derechos, ¿no? Ese principio que surge como en contra del abuso de la patrona, lo que viene a decir es que yo no puedo renunciar a los derechos. Por más que firme ante un escribano, por más que venga alguien y me filme con una cámara y estén de testigo todos mis amigos del barrio, eso no es válido. Nunca es válido. ¿sí? La irrenunciabilidad de los derechos. Exactamente, la irrenunciabilidad de los derechos es inválido siempre, es nula de nulidad absoluta. Es tan así que no admite prueba en contrario, no se puede renunciar a los derechos que establece la ley, que establece el convenio, ¿sí? Y también ataca el principio de progresividad, que es aquel que determina que no se puede legislar en forma regresiva los derechos laborales. Claro. Esto es básicamente el proyecto, digamos, ¿no? Absolutamente regresivo. Reitero que no se reconoce el proyecto oficial porque no lo han presentado, pero no creo que sea muy distinto de lo que han dado de vuelta y seguramente haya alguna sorpresa de que sea aún peor. Creo de todas maneras que en virtud de hacerlo pasar, todo lo que tenga que ver con la cuota sindical, con la cuota solidaria, lo van a dejar a un costado para poder mejor negociar. No. Y mucho va a depender de los trabajadores, por supuesto. Sí, ¿no? y sabes que te quería comentar que vaya a saber por qué razón, ¿no? El otro día me entero que supuestamente el gobierno habría pagado al nuevo triunvirato que se eligió de la CGT, habría como acordado pagarles la supuesta deuda que tiene con la obra social, con las obras sociales, y de esa manera, en teoría, el triunvirato de la CGT nuevo habría medio como dicho, bueno, listo, no hay problema, vamos a bancar la reforma laboral. Y yo en realidad, seguramente es un gesto de buena voluntad, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, a mí lo que me parece, si uno va a las declaraciones ahora no me acuerdo, creo que era el de seguros, uno de los, Solá creo que se llama el apellido, ahora no recuerdo bien. Bueno, Solá en las primeras declaraciones lo que decía era, nosotros no queremos confrontar y nosotros somos socios estratégicos. La verdad es que tampoco uno quiere estar todo el tiempo confrontando, pero cuando te vienen a arrebatar de tal manera, y no te queda otra que defenderte, digamos, ¿no? No es que vos quieras confrontar, es que te están confrontando e intentan liquidar, así como si nada, 100 años o más del derecho laboral, digamos, ¿no? Una cosa que me gustaría decirles también respecto, digo, de algo que propagandizan mucho las empresas, de la supuesta industria del juicio, ¿no? Porque esta ley vendría a lograr que no haya industria del juicio laboral de la que se supone viven algunos pocos. Y me interesa decirles que primero, si no hay incumplimiento de la patronal, no hay juicio por hacer. Si la patronal cumple, no hay juicio. Claro. No se puede hacer juicio. Eso es lo primero.
Lo segundo que les quiero decir, como son datos concretos que me parece que valen para pensar. Siempre que hay una registración deficiente o total, una de las condiciones para que proceda ese sistema de indemnizaciones derogados era enviar un telegrama a la FIT. Bueno, durante el 2022-2023, la cantidad de telegramas a la FIT fueron de 100.000, de una población que se calcula de 8 millones de trabajadores. O sea que fue del 1,6. De ese porcentaje, muchos no llegan a juicio, se negocian previo. Otros se negocian durante el trámite del juicio. Son muy pocos los que llegan a sentencia. La verdad que si los que reclaman es ese porcentaje, no se puede hablar de ninguna industria del juicio. En todo caso, de lo que hay que hablar es de una industria del incumplimiento patronal. Claro, claro. ¿Sí? No, y me queda y por claro... otro dato que me interesa, sí, decime. No, Decime, que te me queda muy claro con esto último que decís y con la actitud de la CGT, este nuevo triunvirato, efectivamente, digamos, yo no lo había pensado de esa manera como vos lo dijiste, Bárbara, lo que es la irrenunciabilidad de los derechos que nula por la nulidad misma. Ese es el primer dato que me parece que, digamos, invita a pararse desde ahí antes que cualquier otra cosa. La irrenunciabilidad de los derechos. Absolutamente. Al mismo tiempo, mi consideración es que es muy válido toda la legislación laboral, que se ha peleado mucho por eso, pero sin organización detrás, sin la organización de los trabajadores, es letra muerta, es tinta y papel. Lo único que hace funcionar efectivamente esa legislación es que haya organización por parte de los trabajadores. Pongo con relación a lo que decís un ejemplo opuesto, chiquitito. Si se aprobara bueno, la reforma, etcétera, y fueran efectivamente a paritarias por empresa, esto último que vos decís de la relación de fuerzas de los trabajadores y la patronal, si los trabajadores logran en determinado conflicto con la empresa darle vuelta o ganar la pelea, en los hechos la empresa tiene que aflojar. ¿Se entiende? Absolutamente, así funciona. No funciona de otra manera. Sobre todo la legislación laboral, no funciona de otra manera. Existe la legislación laboral, se ha conquistado, pero en realidad si no hay organización, si no hay ejercicio, es letra muerta, digamos, ¿no? Por eso la industria del incumplimiento. Porque la verdad que es un chiste que las patronales se quejen de la industria del juicio laboral. La verdad es que reclama muy poca gente, muy poca gente. Y eso es lo que habla de que por qué, efectivamente, si no hay organización, la ley está ahí, digamos, ¿no? Pero no funciona automáticamente. De hecho, nada, las patronales la incumplen sistemáticamente. ¿Y por qué la incumplen? Y porque pueden, digamos, ¿no? Porque pueden. Lo mismo uno puede hablar del incumplimiento de las RT. El 75% de los reclamos en sede judicial de Cava, en el foro laboral, son de la RT. Eso habla de un incumplimiento sistemático, digamos, ¿no? En Buenos Aires claro. Es un porcentaje similar, digamos. Y estás hablando de la salud, digamos, ¿no? Estás hablando de la salud de los trabajadores. Que las empresas se lo sacaron de encima y armaron este curro de las ART. A tal punto es así, que incluso en el último tiempo no están pagando ni los acuerdos que firman, porque especulan con la devaluación, digamos, ¿no? Eso. Claro, Nada. O sea, va a depender mucho de los trabajadores, de sus organizaciones, de lo que puedan hacer, pero fundamentalmente tener en cuenta eso. Es una avanzada, es una ofensiva y no va a haber que hacer otra cosa que pelear. La verdad que ningún trabajador quiere ir a juicio. Claro. La verdad que un juicio tarda 5 o 6 años, lo que uno quiere es cobrar inmediatamente. Si tarda 5 o 6 años es por la parte empleadora, que las tira todo lo que puede, porque así licúa el poder adquisitivo de la indemnización. Pero nadie tiene ganas de ir a un juicio. Esa es la verdad. Bueno, Bárbara, para mí muy completo, digamos. Sí, Bárbara, mira, y te invitaría, si ya te parece, digamos, como hicimos la otra vez, en otra oportunidad con otro tema más o menos similar,
y al mismo tiempo despedirte y pasar a un temita musical, primero, bueno, que estás invitada para en otra oportunidad también, tanto acá en el piso como al aire, a que puedas también darnos otras charlas de esta característica. Y nada, y te invito a que junto con Pedro y con vos, antes de irnos a un temita, a ver si te parece esto. Entonces, en definitiva, se trata de organizar la pelea de fondo, que es contra Trump, Milei y las patronales. Bueno. Es así, no hay otra. Gracias, Bárbara. Estoy de acuerdo. Un gracias abrazo, a ustedes Blar, y muchas gracias grande por la invitación y la palabra. Gracias. Chao.